Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Pues no sé, yo te Bueno, escucho. buenas tardes. Leemos. Agradecerles el espacio y la invitación. Yo voy a intentar contextualizar un poquito del ámbito más amplio al ámbito más pequeño, partiendo de una contextualización más general y después llegando a Colombia. Y quería empezar pasando de la formulación positiva que tienen las políticas públicas razonablemente, y esta mesa en concreto, a una formulación a la negativa, y ahora me explicaré por qué. Es decir, que cuando hablamos de igualdad, me gustaría referirme a la desigualdad, que es a lo que nos referimos fundamentalmente. Cuando hablamos de la no discriminación, estamos abordando la discriminación, y cuando hablamos de respeto a las identidades es porque partimos de que hay un irrespeto a las identidades. Lo digo porque, obviamente, las políticas públicas tienen que estar formuladas en positivo porque es a lo que aspiramos, pero hay que entender las raíces de esa desigualdad, de la discriminación o de las tendencias liberales a la homogeneización de las identidades para poder abordar al final cómo acabamos con esas prácticas no solamente políticas, sino sociales y culturales muy profundas, ¿no? Arraigadas muy profundamente. Entonces, a mí siempre me gusta retrotraerme, ¿no? Yo conozco bien Colombia, son 24 años de trabajo en el país, algunas veces viviendo allá, algunas veces como ahora fuera, y en los últimos años trabajando mucho con comunidades étnicas, pero también en mi trabajo en otros lugares de América Latina y en España, pues el tema de la igualdad ha sido una permanente, o de los derechos, que luego hablamos si son derechos humanos o no, pero bueno, es importante. Entonces, en el origen me gustaría retrotraerme un poquito la historia. A veces parece que es un poco pesado, pero me parece fundamental. Yo creo que olvidarnos de dónde venimos nos hace olvidar las causas. Estamos siempre como corriendo detrás de las consecuencias de la discriminación, las consecuencias del no respeto a las identidades, las consecuencias de la desigualdad, por supuesto, ¿no? Son importantes, pero si no entendemos las razones es muy difícil que podamos hacer cambios fundamentales. Nos vamos a quedar siempre como en la epidermis, siempre como haciendo parches o discursos o poses o políticas más o menos espectaculares, pero con poco impacto en el fondo del asunto. Y de hecho tenemos que tener en cuenta, antes de hablar de ese origen, que estamos hablando de abordar los problemas macroestructurales, o sea, sistémicos. Por lo tanto, no se va a conseguir nada ni en 2 años, ni en 4, ni en 10. Es una tarea a larguísimo plazo y ahí la continuidad casi siempre la dan los agentes sociales, no tanto los gobiernos muy presionados por los tiempos de cada administración, sino que es la sociedad civil la que puede ser el eje que articule. Volviendo al origen, les decía, hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Gonzalo Pontón, que tiene un libro maravilloso, como de 900 páginas, es un poco pesado, pero se llama La lucha por la desigualdad. Y fíjense, Pontón se fija solamente en un siglo, en el siglo XVIII, y él argumenta en contra de los adalides liberales que hablan de la Revolución Francesa, de la lucha por las libertades, por la igualdad, la fraternidad y demás. Él dice, todo eso es mentira. En realidad, la modernidad europea lo que consolida es un modelo de lucha por la desigualdad. Es decir, la nueva burguesía no hace una revolución francesa o no hace determinados movimientos revolucionarios para acabar con la desigualdad entre las aristocracias y el pueblo llano, sino que en realidad lo que quiere es diferenciarse del pueblo llano y diferenciarse de la aristocracia. O sea, vuelve la lucha por la desigualdad. Y en ese camino de reconfiguración de esa idea imperial, por otra parte europea, está en pleno desarrollo de la conquista. Y la conquista, el modelo de conquista español en América Latina y en concreto en Colombia, explica perfectamente las discriminaciones. Y yo sé que no les cuento nada nuevo, pero es importante recordarlo. La conquista la hace un hombre europeo, bueno, europeo. En aquella época Europa como tal no se entendía así, pero digamos español o ni siquiera castellano, porque España tampoco existía. Un hombre que procede del continente que ahora llamamos Europa, un hombre capitalista, un hombre que es militar, un hombre que es cristiano, un hombre que es patriarcal, un hombre que es blanco y un hombre que es heterosexual. Si cogemos esas 7 dimensiones, podemos hacer todo el mapa de las discriminaciones en Colombia. No hay que pensar mucho más. Quien no sea heterosexual, quien no sea blanco o blanca, quien no sea patriarcal, quien no sea cristiano, quien no tenga esa lógica de lucha militar, quien no sea capitalista y quien no sea hombre,
pues tiene un problema. Lo tiene en Colombia y en otras partes del mundo, pero por supuesto en Colombia lo tiene. Porque cuando acaba la conquista, ese proceso tan brutal y tan doloroso, queda algo mucho más duro. Los pensadores latinoamericanos como Aníbal Quijano, Dussel y demás, hablan de la colonialidad. Se acaba la colonia, llegan las supuestas independencias, de lo que habría mucho que hablar, pero no es el momento hoy, pero queda, eso sí me interesa mucho, queda una estructura profundamente desigual que es la colonialidad del poder, la colonialidad del saber, la colonialidad incluso del ser, ¿no? Autores colombianos como Arturo Escobar, bueno, muchos lo han tratado, pero es muy importante entender esto, es decir, no estamos hablando de barnices discriminatorios o de pequeños problemillas con algunas comunidades identitarias o de, hombre, que es que el gobierno discrimina a los afro o a las personas trans. No, es más complicado, es un tema sistémico. Lo deja la conquista instalado, es una forma de ejercer el poder que se entiende por esas 7, digamos, categorías. Pero profundizando un poquito más, me quedo con un planteamiento que hace Ramón Grossfogel, un puertorriqueño muy conocido entre la gente que le gusta el tema de la decolonialidad y demás, y él plantea unas jerarquías, ¿no? Lo que dice es, esa colonialidad deja instaladas unas jerarquías. Él habla de 14. Fíjese que lo vamos complejizando un poquito, pero seguimos interesantes. Si queremos hacer una política pública en contra de la discriminación, en contra de la desigualdad y en contra del irrespeto a las identidades, tenemos que pensar por qué se produce eso. Y él dice, hay 14 jerarquías que instala, digamos, el modelo eurocéntrico, eurocentrado, la conquista. Recordemos que el modelo imperial que sigue primando en el mundo y el modelo geopolítico se construye durante la conquista de América. Y, por lo tanto, eso no ha cambiado todavía. Hay una reconfiguración ahora de los ejes, del eje atlántico al eje pacífico, hay una reconfiguración de poderes. Pues parece que Estados Unidos está pegando un tiro en el pie todo el tiempo, pero luego resurge de alguna manera. Pero esas jerarquías, hasta el día de hoy, no se han alterado. No se han alterado en lo estructural. Ha habido, claro, pequeñas batallas ganadas, pequeños éxitos, pero seguimos siendo profundamente colonizados por una forma de pensar, una forma de actuar, una forma de ser y una forma de hacer absolutamente determinada por Europa, porque Europa es la que decidió en su momento, en ese siglo XVIII que les hablaba antes, cuáles eran los valores universales en casi todo. Y eso establece una jerarquía. Me van a permitir que les nombre las 14 jerarquías muy rápido. La primera es una jerarquía que tiene que ver con la diversidad de las formas de explotación laboral. Hay unos trabajos para una gente y otros trabajos para otra gente. Hay esclavitud, hay semiesclavitud, hay trabajo asalariado, hay trabajo mercantil simple, hay muchas maneras, pero siempre todas en función de dejar unas plusvalías, unos beneficios a las personas y a los colectivos que dominan en la sociedad. Yo creo que no es para nadie un misterio que si uno camina por Cali y ve quiénes son los no sé, quien atiende en un pequeño restaurante o quien trabaja los trabajos más duros o quien está en la calle vendiendo, suele ser personas con identidades étnicas o con identidades de diferente tipo discriminadas. Es decir, es la gente más discriminada la que hace esos trabajos. Sin embargo, cuando vamos a ver en los puestos, en las posiciones de toma de decisiones, tanto en el sistema público como en la empresa privada, es muy difícil encontrar personas negras, es casi imposible encontrar indígenas, es muy difícil encontrar mujeres al frente de grandes consorcios empresariales o de grandes agencias gubernamentales. Hay como zonas permitidas para esto, ¿no? Si eres negro tienes determinadas posibilidades, pero muy determinadas. Si eres mujer, tiene determinadas posibilidades, excepto excepciones. Y esto, si se dan cuenta, es el sistema de castas que estableció la colonia española. Lo que hace el sistema de castas es establecer no solamente, no sé si saben que hubo hasta 53 castas, 53 categorías en función de la mezcla de sangre. Lo que hacía el poder colonial español es que determinaba, según esa categoría, hasta dónde podías llegar en el escalafón administrativo, como funcionario, qué tipo de propiedades podías tener. Determinaba casi todo. Entonces, hay una jerarquía de la diversidad de las formas de explotación laboral. Hay una segunda jerarquía que es la división internacional del trabajo centro-periferia. Si el centro es el imperio, es decir, Europa, Estados Unidos, fundamentalmente, la periferia, en la que estaría América Latina, tiene unos trabajos peores, es decir, produce materia prima, pero no le da valor añadido. Tiene que recomponer
comprar al exterior lo que se produce con la materia prima que ella exporta. Entonces, no sé, la mina del Cerrejón, pues brutal, ¿no? Saca carbón en cantidades industriales que después nosotros recompramos desde Colombia convertido en producto. El puerto de Buenaventura es fundamental, claro, para sacar materia prima, pero no para generar valor añadido. Entonces, esto es muy importante, esa división del trabajo centro-periferia. Una tercera jerarquía sería un sistema interestatal global de organizaciones político-militares. Y ahí ustedes lo saben, está el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Quién manda más? ¿El Ministerio de Economía de Colombia o el BID? Pues depende del momento. Muchas veces es el BID el que manda más, ¿no? O las propias organizaciones militares internacionales, pannacionales, los G20, G6. En esas reuniones de los países poderosos se determina, hay una jerarquía en la que ellos deciden cosas que luego afectan al resto del planeta. Afecta a Colombia y afecta a cualquier lugar, ¿no? En Europa, en Asia, en América Latina o en África. Una cuarta jerarquía sería la jerarquía étnico-racial. Esa es importantísima y en el caso del Pacífico y en el caso de Cali es fundamental, porque es una jerarquía que privilegia siempre lo occidental sobre lo no occidental. Fíjense, no he dicho lo blanco sobre lo no blanco, que también, por supuesto. Pero es que lo blanco no es un tema de pigmento, no es un tema de piel. Es un tema de occidentalización versus no occidentalización. Una persona criolla puede considerarse blanca, una persona mulata puede considerarse blanca y una persona negra se puede considerar blanca. Desde el punto de vista de occidental, ¿eh? En República Dominicana, no sé si saben que las personas afro-dominicanas, no todas, pero una buena cantidad, discriminan a los haitianos afro y les llaman negros de manera despectiva, porque se consideran mucho más occidentalizados que los haitianos, no porque tengan un color de piel diferente. Entonces, hay una jerarquía étnico-racial muy importante que obviamente daría para otra charla muy larga sobre cómo se construye la idea de raza, ¿no? Y una idea absolutamente de poder, falsa, maniquea, al servicio de las élites gobernantes siempre o de las élites de poder, pero bueno, no es el caso de hoy. Una quinta jerarquía sería la jerarquía global de género. El hombre prima sobre la mujer. Y esto no creo que se lo tenga que explicar. En Colombia es evidente, pero en España es evidente, pero en cualquier sitio es evidente. Siempre hay más hombres que mujeres en los puestos de poder. La mujer sigue teniendo un papel de cuidado subsidiario. Hace un trabajo no remunerado que si tuviéramos que pagarlo no hubiera economía que lo pudiera aguantar. Es decir, nuestras economías dependen del trabajo no remunerado de las mujeres, pero el hombre siempre tiene más posibilidades de estudio, de poder, de dinero, de todo. Hay una sexta jerarquía que sería la jerarquía sexual, es decir, mucho mejor ser heterosexual que no ser heterosexual. Y esto, por mucho que hayamos avanzado en el reconocimiento de los colectivos LGTBI, etcétera, etcétera, sigue habiendo un abismo, sigue siendo una novedad. Imagínense que Iván Duque mañana saliera en televisión y dijera, miren, que soy homosexual o que soy bisexual o que soy trans. Pues sería un escándalo, ¿no? O sería una anécdota, pero no es todavía, no está ni mucho menos normalizado. La séptima es una jerarquía espiritual. Obviamente hay una primacía de lo cristiano sobre lo no cristiano o lo no occidental. Digamos que hay una globalización de las iglesias cristianas, incluye la católica, pero también las evangélicas, las pentecostales, etcétera, y hay un castigo a toda religiosidad o espiritualidad que no esté en esa línea occidental. Y no solamente me refiero al Islam, sino que me refiero a la espiritualidad o la religiosidad indígena o afro o las mixtas o, en fin, las diferentes. Hay una jerarquía epistémica, es decir, del conocimiento. El conocimiento, el bueno, es el occidental. Lo demás es magia, es folclore, en fin, es otra cosa. Pero si ustedes revisan los currículum de las universidades colombianas, son un escándalo. Son un escándalo. Podrían ser currículum que se dan en Berlín, en Madrid o en Roma, pero no en Colombia. No se estudia filósofos o filósofas colombianas, no se estudia la medicina no alopática colombiana, no se estudia absolutamente nada que no venga del canon impuesto por esta jerarquía epistémica. Una novena jerarquía es la jerarquía lingüística, lenguas europeas sobre lenguas no europeas. Todas o mucha gente prefiere que su hijo aprenda inglés a que aprenda en Vera, por poner un ejemplo,
o a que aprenda un idioma no europeo. Entonces, hay una jerarquía ahí. La jerarquía estética, pues es una jerarquía que inferioriza todas las formas de belleza que no sean del gusto europeo. Un pintor indígena puede ser curioso, anecdótico, pero no va a tener la calidad para ir a un museo, supuestamente, ¿no? O una escultora afro, bueno, pues será más o menos étnica, ¿no? En esa categoría étnica, pero no va a jugar en la liga de lo universal. Una jerarquía educativa, donde prima la matriz cartesiana frente a matrices que generan más dudas o que son menos racionales o que hablan más del sentipensar, como hablaría Arturo Escobar, el colombiano Arturo Escobar, pues el sentipensar obviamente no está contemplado en esta jerarquía. Una jerarquía de medios de comunicación. Los medios de comunicación en Colombia son un calco exacto. No solamente que ya la mayoría son propiedades de grupos internacionales, sino que son un calco exacto de un medio de comunicación de Europa. No hay ningún tipo de lógica diferente, no hay ningún tipo de innovación, no hay ningún tipo de conexión con lo propio, más allá de alguna palabra, alguna semántica, pero en realidad son un calco. Una jerarquía ecológica global, que obviamente lleva dentro de sí una matriz de destrucción de la naturaleza para sacarle beneficio. Eso lo podemos ver en el Pacífico colombiano claramente, pero en toda América Latina, es decir, la naturaleza como una fuente de recursos y no como una casa a la que pertenecemos todos y de la que, bueno, pues podemos vivir. Hay una jerarquía de edad occidentalizada, es decir, una jerarquía que prima el concepto eurocéntrico de edad adulta, que es de los 16 a los 64 años, más o menos. Antes de eso tienes poco que hacer o no se te considera una ciudadana o un ciudadano con pleno derecho, y después de eso, después de los 64, pues ya no eres productivo, en teoría, según este esquema, y ya pues no tiene mucho sentido. Todo esto al final hace que haya una discriminación, obviamente, no tanto por la lógica nacional extranjero, fíjense, o sea, hay el típico tópico que alimenta siempre el poder de, no sé, los venezolanos o los españoles o no sé qué, nos quieren hacer daño, o los gringos, ¿no? Que por supuesto puede ocurrir, sino que son jerarquías que operan también dentro incluso de nuestros propios colectivos, dentro incluso de nuestras propias asociaciones, dentro incluso de nuestras propias barrios o veredas o ciudades donde vivimos. Es decir, Cali, y como Cali y otros lugares, tienen miles de fronteras invisibles que van marcando estas jerarquías. Y lo más grave es que en la formación se nos anima a buscar estos ideales, estas jerarquías. Por lo tanto, tenemos la tentación, todas, creo yo, todos o muchos, de caer en unas formas de manejar el poder desde estas jerarquías. Y, por lo tanto, al manejar el poder así, discriminamos, generamos desigualdad, etcétera, etcétera. No solamente el poder, que por supuesto, sino también nosotras. Esta es no es muy amable decirlo, pero muchas veces nuestros colectivos o nuestras asociaciones, en fin, caen en la trampa y reproducen esto, ¿no? Bueno, es más difícil montar sistemas de educación propios o jerarquías estéticas propias o darle valor a personas no heterosexuales y demás, porque tenemos muy dentro, por eso se llama la colonialidad, ¿no? Porque es un sistema del que formamos parte y lo tenemos muy incorporado, incluso aunque lo detestemos, incluso aunque seamos víctimas de ese sistema. Lo tenemos tan incorporado que solemos reproducirlo. Esto es normal en el racismo, en el patriarcado, pero también en las otras categorías que les digo. Obviamente, si yo soy de un colectivo discriminado o que sufre la desigualdad y consigo una beca para ir a la universidad, voy a intentar integrarme, esa palabra terrorífica, y por lo tanto voy a intentar parecerme a aquello contra lo que luchaba desde fuera. Voy a querer ser lo más parecido posible a ese sistema de jerarquías que me ha sacado. De aquí al final la palabra clave sería como universal. Es decir, Europa decide que son valores universales, tanto morales como estéticos, como educacionales, como de derechos humanos, y a partir de ahí todos tenemos que tragárnoslo. Hay un elemento que yo suelo decir, que es también muy poco amable decirlo, pero la Declaración Universal de Derechos Humanos, si la leen con calma, es bastante poco universal, porque fundamentalmente se encarga de los derechos individuales desde una óptica muy capitalista y muy eurocéntrica, es decir, es más importante casi la propiedad que otra cosa, ¿no?
por muchas generaciones y por muchos test y por muchos desarrollos que haya habido después para intentar apañarlo y para intentar dejarlo como más decente, no están incluidos los derechos comunitarios. Por lo tanto, en la visión de determinadas comunidades étnicas, por ejemplo, que lo comunitario es súper importante, no está reconocido el derecho a la propiedad colectiva, no está reconocido el derecho a los lugares sagrados, ¿no? En fin, porque no se consideran derechos universales, porque quien decidió que era universal eran unos señores de mi mismo color y probablemente de un acento parecido en una oficina en Nueva York, no en un proceso de participación. En este camino, un refugio de los colectivos más profundamente discriminados e irrespetados ha sido la identidad. La identidad ha sido un término, me van a perdonar, a mí me gusta provocar un poco, yo creo que ha sido un término también que ha sido muy útil a los poderes, porque la identidad no suena a un tema político, sino a un tema cultural. No, es mi identidad cultural, ¿no? Entonces la tienes que respetar, pero no hay detrás no hay como una especie de lucha contra esas razones sistémicas de discriminación o de desigualdad, sino que es, bueno, respeta mi identidad, no me machaques por mi identidad. Entonces, no me destrozas porque soy homosexual, pero me destrozas porque soy pobre. O no me destrozas porque soy afro, pero me destrozas con la guerra. O no me destrozas porque, no sé, cualquiera de las identidades que quieran imaginar, ¿no? Además, ahora hay una locura como identitaria y todo es identidad. Tengo identidad de bombero, identidad de no sé qué. Es muy complicado. No digo que no sea un término útil, digo que es peligroso porque además, digamos que nos pone etiquetas que nos sacan de otras categorías. Yo pongo un ejemplo. Hasta que se aprobó la ley de víctimas en 2011, pues las víctimas no se autodefinían como víctimas, se definían como otras cosas. Soy un campesino desplazado, soy una mujer violada, no sé qué, pero no era lo primero, soy víctima. Al generar la ley y generar una categoría, se ha generado una identidad de víctima. Y esa identidad se genera porque las identidades siempre se conforman por lo que no eres. O sea, yo soy lo que me define como identidad porque no soy otra cosa. Es decir, yo soy víctima porque no soy una persona normal que ha tenido una vida normal, que puede vivir en su casa y puede tener su desarrollo. A partir de ahí empezamos a tener problemas porque la etiqueta de víctima, que se ha convertido en una etiqueta ya casi identitaria, te saca de otras etiquetas. Mujer, trabajadora, madre o no madre, lo que sea. Si a mí me colocan la identidad de barrista, que sorprendentemente parece casi una identidad, ¿verdad? A mí me han sacado todas las otras categorías en las que puedo estar. La categoría de persona a la que le gusta la filosofía, o persona que le gusta hacer cine, o persona que es bisexual, o persona afro, o persona lo que sea. Es decir, hay como una identidad primaria que va a marcar cómo la institucionalidad se relaciona conmigo. Ahí habría que plantearse opciones, ¿no? En el universo más eurocentrado y, por ejemplo, en el feminismo se habla mucho de la interseccionalidad. Es un término que está muy de moda ahora. Es decir, lo que hay que buscar es la intersección de todas las identidades cruzadas que todas llevamos dentro. Yo soy, pues usted me puede estar viendo y decir, pues este es un blanquito que viene aquí a soltarnos el rollo, por lo tanto me acaban de cobrar la identidad de blanco, ¿no? Pero yo puedo decir, no, yo tengo otras identidades, vamos a cruzarlas todas, vamos a interseccionarlas y en esa intersección voy a empezar a defender mis derechos, a exigir mis derechos y a ejercerlos, ¿no? En un entorno menos eurocéntrico, a mí me gusta mucho recordar a Silvia Rivera Cusicanqui, que es una mujer maravillosa, pensadora y activista boliviana, que ella habla del chisi. El chisi es un término andino que se podría traducir algo así como yo soy la mezcla de contrarios. Es decir, es como un mestizaje, pero en lugar de un mestizaje forzado, como es el de la conquista, es un mestizaje buscado. Yo quiero mezclarme con mis contrarios, yo quiero empezar a tomar de otras identidades. Los brasileños hablaban de canibalismo identitario. Yo quiero canibalizar la identidad del otro.
y luego ya veremos qué sale. En el caso de los bolivianos, ellos hablan del abigarramiento de la vida. Es un término muy raro, pero abigarramiento es como complejizar la vida, como no conformarme con una identidad, no conformarme con una categoría que es con la que se va a relacionar conmigo el Estado o mi vecino o la universidad. No, yo quiero una categoría mucho más compleja y, por lo tanto, va a ser todo mucho más difícil. Es más difícil trabajar con categorías complejas que con etiquetas identitarias o de derechos muy, muy básicos que nos simplifica todo. El trabajo de diseñar una política pública, el trabajo de reclamar mis derechos, pues es más fácil, porque si yo pido solo un derecho, pido que me respeten el derecho a la vida o el derecho a la propiedad, bueno, pues relativamente fácil. O pido que me respeten como afro, muy bien, ya lo respeto como afro. Ahora lo voy a respetar como ciudadano colombiano pobre. Pero como afro no lo estoy discriminando, lo estoy machacando por ser ciudadano colombiano de un barrio pobre. Entonces, no me diga que lo estoy discriminando por negro, ¿no? Entonces, ese es como el juego o lo que yo propondría de cómo cambiar el término de identidad. Volviendo a Colombia, para ir terminando y dar espacio como a la conversación. En Colombia, obviamente, operan tradicionalmente todas las jerarquías, esas 14, 15 jerarquías que yo les decía, porque Colombia es fruto de una historia dolorosísima de conquista, ¿cómo diríamos?, de desposesión, de implantación de poblaciones que estaban desarraigadas, de movilización